Muy buen día. En la mañana de hoy vamos a estar hablando sobre los últimos cambios con respecto al proyecto de Oman, Bushehr Heights, a la fecha del 23 de marzo del 2023. Entonces, aquí estamos Laura Pérez y una servidora Kimberly Santiler. Vamos a estar presentando lo que acabamos de detallar. Entonces, nos iríamos directamente a la parte de diseño en cuanto al capítulo. De acuerdo, con respecto a los views, como ustedes pueden ver, exacto, aquí lo puedes dejar, Laura. Nosotros anteriormente habíamos presentado una propuesta de soporte vertical para la parte de la rampa que conecta el subbridge con el top bridge. Entonces, la habíamos propuesto, sin embargo, tenemos la conclusión de que en verdad no aporta mucho al proyecto y que eso se puede solucionar de otra manera de forma estructural y por eso se retiraron las columnas, como ustedes pueden ver. Así eso le brinda como cierto tipo de visión más limpia a a la persona que esté manejando y que circule tanto abajo como la parte superior, para que pueda ver el proyecto completo, o sea, el solar, por así decirlo. Continúo. Entonces, con respecto también a las otras áreas, aquí tenemos, déjalo en la última. Gracias. Como ustedes pueden ver, aquí estamos explicando lo que viene siendo el área sanitaria, que viene siendo la última amenidad que hacía falta dentro del oasis. Entonces, estábamos pensando en que fuera una forma orgánica, al igual que el resto de los otros módulos. Obviamente, con la parte vertical en Rammed Earth y el slab horizontal, obviamente en tiles que vayan con una tonalidad cálida y también con un shape minimalista y moderno, que serían los Hellish Tiles. Entonces, anteriormente, en este view, las puertas tenían otra altura y también la parte del paño superior que está encima de las puertas tenía otras dimensiones y se cortaba con el mismo techo. Entonces parecía como que tuviera vidrio y que el vidrio moría directamente en el techo, pero tenía a los lados los rieles. Entonces venía siendo como un error de modelado. Entonces se corrigió eso y también se puso la altura a 2,40 más o menos o 2,30 por ahí, si mal no recuerdo. Pero sí, esa viene siendo con respecto a las últimas actualizaciones de la altura. Puedes continuar, Laura, con el próximo view. Entonces aquí ustedes pueden ver que se ve el módulo. Algo que también cabe destacar es que esta forma, este shape, viene siendo totalmente nuevo, porque anteriormente nosotros teníamos uno que venía siendo como la forma de una bichuelita. Entonces, lo que hicimos fue que para que el lado de las mujeres y de los hombres tuvieran las mismas dimensiones y que no fuera un lado más pequeño que otro, le hicimos un mirror a los dos lados y también trabajamos la parte del slab superior, obviamente, para que tuviera como ese tipo de mismo feeling de los curves. Entonces, por eso, en resumen, pueden ver un nuevo módulo, por así decirlo, lo que están viendo. Continúa. Exacto. Este view viene siendo el view del lado de las mujeres, que viene siendo un view que en verdad se veía bastante bien, incluso fue aprobado anteriormente, que se veían las curvas de nivel. Se colocó un espejo en el fondo. Anteriormente este view no tenía reflection, pero entonces yo me puse a trabajarlo con la materialidad y pudimos colocarle el espejo. Obviamente este viene siendo un espejo totalmente recto porque como ustedes podrán ver en la parte inferior, ahí muere la curva del módulo. Entonces, lo que hicimos fue hacerle un panel totalmente recto, que no fuera curvo, que rompiera con eso del lavamanos. Entonces, tiene 6 cubículos sanitarios para inodoro, etcétera.
que estamos planteando aquí en esta distribución con un pasillo de circulación en el medio y obviamente todo esto viene siendo un área privada, dada que en verdad viene siendo un área que lo amerita por ser sanitaria y que también muchísimas personas estamos pensando que estén en el oasis y por ejemplo en algún momento quieran cambiarse o que necesiten ir al baño. Madres con los hijos, etcétera, sería bueno pensar en un cambiador para bebés aquí, porque en verdad viene siendo bastante útil porque este viene siendo una zona que van a venir visitando las familias completas. Entonces sería bueno pensar en un cambiador en una de las paredes. Continúo. Entonces, no, sí, aquí está, sí, ese mismo. Entonces, aquí tenemos el view del lado de los hombres. Nosotros estábamos pensando en la necesidad de también los cubículos para inodoro, pero también de urinales para los hombres. Entonces, anteriormente teníamos el lavamanos a mano derecha y los urinales en el fondo. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es plantearlo al revés, que los urinales estén de frente a los cubículos y también los lavamanos, al igual que en el lado de las mujeres, esté en el fondo. Sí le puedo decir que, por ejemplo, para el lunes podríamos sacar este mismo view, sin embargo, con algún panel divisorio entre los urinales, también colocarle iluminación y en la parte de abajo, abajo del lavamanos, se ve como que se está metiendo una de los pods de vegetación que está afuera. O sea, que como que estaba rompiendo con el skin del 3D. Y entonces eso viene siendo con respecto a los updates del baño. Entonces ahora vamos a hablar un poquito sobre los clip pilas. Ah, bueno, este es un view exterior. Aquí se ve el mirror. Exacto. Puedes continuar. Bien, en cuanto a los clip villas, nosotras estuvimos explorando qué shape le podemos dar a los clip villas como tal. Entonces, lo que hemos estado haciendo es partir de los solares seleccionados y junto con el perímetro hemos ido partiendo de esa geometría para ir creando entonces una propuesta de clip villa. Este, por ejemplo, tomamos el perímetro, como ya dije, y fuimos explorando un poco con las mismas piezas geométricas que venían saliendo del mismo espacio como tal, e ir colocándolo, ambientándolo un poquito para crear un poco este ambiente que quisimos explorar realmente, porque no tenemos nada completamente fijo, visualizado para crear con el clip filler. Sin embargo, según íbamos haciendo el shape, pues entonces fuimos explorando qué podría ir en cada punto. Un modo de explorar un poco mejor fue tomar esa misma ilustración y convertirla en un sketch, donde ya entonces detallando esa misma imagen, pudimos determinar algunos de los espacios. Por ejemplo, este espacio central, pensamos que podría ser un oasis, un espacio familiar, ya dentro de esta vivienda. Colocamos una piscina, entradas vehiculares. También planteamos un poquito la circulación al colocar estas escalas humanas para ver un poquito la actividad y el movimiento que había dentro del espacio. Y así sucesivamente, pues vamos explorando un poquito qué podría salir de eso. Algo interesante de este ejercicio es que ya sabemos que el desnivel está muy marcado dentro de por lo menos este terreno específicamente, y eso nos permitió lograr que las vistas que hay dentro del Cliff Villa sean interesantes, ya que tienen vistas hacia el oasis y ya tendrían vista también hacia el Wadi cuando llegue la temporada. Si vemos, bueno, podemos verlo un poquito más en el 3D para entender un poquito la vista que acabo de mencionar. Aquí, por ejemplo, si lo vemos en planta, se puede ver la relación que se puede observar en el plano que vimos hace un ratito, de la relación del perímetro con las piezas que fuimos colocando y cómo estas entonces se ve como si fuera un offset, entre comillas, que va saliendo del mismo perímetro. Y junto con él entonces ya fuimos marcando estas líneas que se puede ver que le fueron dando movimiento a todo el modelo computado. Entonces, aquí ya se puede ver lo de la vista, que ya mencionaba, lo cual hace que sea un clip bastante atractivo en ese sentido.
ya que tienen una visual bastante interesante, la tienen desde varias alturas. Y además de eso, también con la misma circulación, bueno, fuimos planteando posibles entradas al, al Cliff Villa. Esta podría ser una. Pensamos quizás colocar una por acá. Y nada, ver un poquito el recorrido que haría el usuario al llegar a la misma. Habría que plantear mejor, claro, muchas variantes en cuanto a los mismos desniveles, como por ejemplo esta entrada. Nosotros lo estamos planteando aquí, sin embargo, tendríamos que ver qué tan funcional sería por el tema del mismo desnivel. Y bueno, por ahí vamos más o menos. Otro punto que fuimos explorando también, este, por ejemplo, vendría siendo otro terreno. Ya el planteamiento de vivienda aquí es distinto. Eh, o sea, aquí, bueno, no recuerdo bien, creo que es detached el término para este tipo de vivienda. Ujú. Sí, Entonces, ok, gracias. Aquí ya hace parte un poquito diferente, en lugar de crear geometrías completamente distintas, como si era el Cliff Villa, el ejercicio fue tomar el shape que ya tenía el solar y ese mismo entonces ya se puede observar cómo lo sacamos, o sea, le hicimos como un offset y luego lo fuimos dando una rotación, lo que va creando un movimiento y tiene bastante dinamismo a pesar de que el shape es el mismo del solar. Entonces ya luego se fueron colocando transparencias y se ve realmente cómo se está creando eh, un edificio bastante interesante, donde ya el planteamiento podría ser quizá que sean apartamentos, por ejemplo. Y, totalmente de acuerdo. ujú, y bueno, ese es más o menos el proceso de exploración que tenemos con los Cliff Villa. No sé si tienes algo más Ujú. que agregar. No, eso sería nuestro próximo approach también, lo que ahora estaba comentando. Ya sería trabajar para la presentación de lunes para poder presentar ese tipo de acercamiento con respecto al diseño de vivienda. Gracias. Gracias.